Estás sintonizando a Terra Podcast. Hablamos de cine sin miedo. Desde la recóndita Latinoamérica creamos un nuevo espacio para acechar el cine fantástico y de terror, con perspectiva de género. Mi nombre es Lucía Yo soy Melina. y somos Ataca Cine. Nos acompañan el día de hoy Pola de Grita Terror, Estefanía de Mujeres en el Terror y Ashi Tursi. El capítulo de hoy lo nombramos Decolonizando el Terror y vamos a hablar del cine de terror desde una perspectiva antirracista. Pero, ¿qué es ser una persona racializada? Una persona racializada es alguien que recibe un trato favorable o discriminatorio según la categoría racial que la misma sociedad le atribuye. En este episodio del podcast de Aterra, llamaremos la atención sobre las comunidades racializadas, afrodescendientes, indígenas, asiáticas, etc., que han sido y son continuamente violentadas simbólica y físicamente. Entendemos la racialización como una ficción sobre los cuerpos. Las personas blancas también estarían involucradas bajo esta idea. Sin embargo, cuando nos refiramos a personas racializadas, será haciendo foco en las comunidades mencionadas, en tanto que en el caso de las personas blancas no solo están atravesadas por el privilegio, sino que en el cotidiano no suele hacerse una diferencia de acuerdo a ello, ¿no? Es una cuestión más allá de el color de la piel, ¿no? Va atravesado por esta diferencia, ¿no? Por cómo uno es visto, ¿no? Y bueno, ya dando cuenta de esto, empezamos con la pregunta: ¿qué películas conocen con protagonistas racializadas? ¿Puedo comentar? Yo creo que si pienso en películas con esta temática, automáticamente viene a mi cabeza Get Out, que por ser moderna, actual, contingente, sería como una película que para mí es representativa de esta temática, de manera como desde una perspectiva afro, y que en su momento, cuando recién salió, eh, generó en mí una alta expectativa de desear o querer ver más este tipo de cine afro o terror afro. Y bueno, las plegarias fueron escuchadas y surgieron muchas más películas con esta misma perspectiva. Sí, porque pasa eso, ¿no? Algo que pensaba antes de grabar, que había visto esta película, perdón, que también tiene película, pero pensaba específicamente en la serie Dear White People, que como todo el cast o la gran parte del cast son personas negras, y pensaba cómo te cambia, ¿no? La visión, ¿no? Una vez que todo el cast son personas racializadas, empezás a ver cómo en general en las películas hay una falta, ¿no? de ese cast, y lo que decíamos, ¿no? Porque pensábamos en protagonismos también, no solo que estén ahí al costado, ¿no? Sí, por eso estábamos pensando, ¿no? Como, bueno, ¿qué películas existen? Ya sea con protagonistas de comunidades que tal vez puedan ser dirigidas por personas blancas, o también películas dirigidas por personas de comunidades, para ver cómo cambia y qué es lo que pasa, ¿no? Está tan invisibilizado, como tan ocultado, tan visto como algo menor la propia mitología, que pocas veces es explotado, ¿no? Y esto me hacía pensar en As Boas Maneiras, que es película que adoro, que tiene un hombre lobo, ¿no? La figura del hombre lobo ahí circulando, y estoy investigando un poco sobre eso, específicamente sobre mujeres lobo en Latinoamérica, y me llamaba la atención algo que el lobo, la figura del lobo, estereotípicamente del lobo, que en el que se transforman, digamos, las personas que tienen licantropía, es una forma de lobo que no habita en Latinoamérica. Acá tenemos en Latinoamérica, Guanabia y Ala, dos tipos de zorro, ¿no? Uno en México y otro en el sur y en Brasil. Y el que está en Brasil, que es donde es As Boas Maneiras, es un lobo que es como un zorro, es más parecido a un zorro, ¿no? Y como es una pavada lo que noté, pero digo, qué loco, ¿no? Como, por ejemplo, no se les hubiera ocurrido como llevar ese lobo, por ejemplo, ¿no? Como
pero creo que tiene que ver con que muchas veces el cine estadounidense emana muchas cosas y hay cosas que se copian, que no me parece que esté mal en sí, sino, bueno, los estereotipos. Pero hay un intersticio ahí que está bueno mirar de cómo se representan, ¿no?, las mitologías. Y de nuevo, no hablando mal de As Boas Maneiras, que me encanta, pero me llamó la atención eso particularmente. No mencionaste, perdón. Parece que a todos nos encanta As Boas Maneiras, los buenos modales, Good Manners. También pensé en mencionar esa película, pero como que preferí partir por la más conocida, como la más hollywoodense, que era Get Out, y creo que Las Buenas Maneras, ese como justo viste el callo con esa película, siendo que es una película que es tremenda y que ha sido objeto de estudio porque es dirigida también por una mujer, que precisamente, no sé si su origen es afro, pero al ser brasileña, yo creo que deberíamos considerarnos de alguna manera, por ser latinoamericana, estar hablando sobre cine latinoamericano, podríamos decir que estamos hablando también de cine racializado, ¿no? Y en el caso de esta película en particular, creo que también roza con lo queer y con esta misma temática, entonces es una película que calza perfecto para este episodio de Aterra y que hubiese sido perfecta quizás Meli si en vez de un hombre lobo hubiese sido un hombre zorro de la zona. Te encuentro toda la razón. Cada vez que no estoy criticando, es que me llama la atención nada más, como que qué loco eso. Es que yo creo que es una crítica y que la gente que está haciendo cine en Latinoamérica debiera tomar esa crítica, porque es la única manera de generar también cine que tenga identidad, que no sea un mero plagio norteamericano, que también tiene que ver con lo mismo que estamos hablando, o sea, es un círculo vicioso, cómo el imperio norteamericano ha influenciado hasta en nuestro cine, que son reflejos de lo que somos como sociedad. Entonces, yo creo que, bueno, quizás no era tu intención hacer crítica, pero creo que debiera hacerse crítica al respecto y que deberíamos tomar nuestros propios animales, porque tenemos animales distintos aquí en Latinoamérica, que no han sido retratados como en el cine fantástico, en la ficción. Está lleno de documentales probablemente, pero no lo estamos tomando para también crear nuevas mitologías o directamente hablar del folclore, que tiene que existir algún animal que calce con el hombre lobo en la zona, esta zona específica de Brasil. Acá en Chile, dentro del cine de género, se ha tratado de mostrar este tipo de mitología que es media animalística, pero tampoco al 100%, entonces estamos al debe, como a nivel de cine latinoamericano y de género, de poder mostrar también nuestra identidad. No, y yendo a lo del tema del debe, es cierto, o sea, como mencionaba, cuando para los que estudiamos cine, por ejemplo, nunca vemos ningún autor que sea, o casi nunca vemos un autor que sea indígena o que sea un autor racializado, que sea un autor de Abya-Yala, siempre vemos lo extranjero y obviamente que vamos a seguir replicando cosas de Norteamérica si es lo que más nos muestran, ¿no? Por eso como personas racializadas exigimos también que los fondos vayan para nosotros, porque el problema es que habiendo tantos actrices, actores, directores, directoras racializadas en Latinoamérica, todo queda en manos siempre de las mismas representaciones, siempre de la gente blanca. Así que sí, me parece también que es un debe, algo que nos deben. Yo quería como conectarlo con lo que estaban mencionando respecto de cómo las directoras y directores acá en Latinoamérica como que retoman ciertos temas que son sumamente conocidos como la licantropía y qué tanto lo adaptan o no a la realidad latinoamericana. También pensaba en la película de Issa López Buelmer, que toma justamente unos temas que son sumamente mal retratados por el cine hollywoodense en general, como es el tema del narcotráfico, la violencia y los femicidios en América Latina, que se explotó de maneras horribles justamente todo el tema de los femicidios en la ciudad de Juárez y que se explotó de una manera sumamente exacerbada y que siento que Issa López retrata justamente esas temáticas tan sensibles para uno como es justamente los femicidios, el narcotráfico y la situación de niños en abandono, con un respeto
o sea, a mí me encantaban los personajes Estrella y Shine, creo que los retrató como con una dignidad increíble, con una sensación así como de respeto por ellos mismos, sin tampoco ser niños falsos de estos como ideados por adultos, sino como esas infancias criadas en la calle y en medio de la violencia que aún conservan una integridad que es propia de la infancia y que no logra como ceder a esta violencia adulta y que te trata de decir, mira, esto, si tú eres de la calle, esto es lo que te espera y te tienes que sumar a esto. Entonces, siento que Isa López, sin ser necesariamente una mujer como de ascendencia indígena, sí logra retratar como estos personajes con dignidad y con respeto, que es también algo que se ve también como con Juliana Roja y Marco Druta en Ambas Maneiras, con estos personajes, con Clara, que es justamente el personaje afro-brasileño, bueno, afro-portuguesa es ella, y que también la retrata como con una dignidad, incluso estando en una situación que es como la mayor parte de la población afro-brasileña, que es en la pobreza, pero todavía los retrata con un respeto y con una integridad que claro, se hace muy apreciable justamente, que es algo que uno no lo ve como cuando lo contrasta con otras películas yankees, en donde generalmente o caen en esa excesiva victimización, que por lo menos a mí siempre me molestó un poco en la película de Jennifer Kent, que parece que solamente se dejan maltratar y no hay una resistencia, no hay una oposición, y que claro, siento que Isa López como Juliana Rojas muestran estos personajes con una dignidad que se aprecia. Una cosita sobrevuelven, me parece que además el valor de ser latinoamericana y de traer todo un bagaje de historia política, de democracia y no democracia, le permite a ella generar un universo donde también de alguna manera habla de la desaparición forzada, habla de la tortura, habla de un montón de cosas que quizás alguien que haya vivido en Estados Unidos o en algún otro país simplemente hubiera ubicado la acción en México virando la imagen al amarillo, como hacen en todas las series, que pasan a México y de pronto es todo amarillo, y hubiera omitido todo este trasfondo que la verdad le da una profundidad al universo que transitan estos niños, que ahí se marca la diferencia, donde hay una mirada y una profundidad que quizás alguien de una mega industria no logra dar en el clavo, quizás hagan énfasis más en aspectos visuales, CGI y demás, y terminan generando historias vacías o historias iguales a otras 300 historias que se estrenaron en el mismo mes. Tal cual, es una película como, siento como muy sensible, y eso como, o sea, sensible en el sentido no solo del llanto y esas cosas, sino como de sensibilidad y de poder captar, ¿no?, a las infancias desde un lugar no de criminalización. Entonces yo creo que una vez que ya te pones en ese lugar de no criminalizar, no te queda criminalizado, digamos, a ninguno de los personajes, ¿no? Y por eso es que es un personaje muy genial, ¿no? El protagonista, no me acuerdo ahora el nombre del niño. Y además, ¿cómo es? Que eso, que juega con la fantasía, ¿no? No se va a lo que vos decías allí, ¿no? De esto del amarillo, me pareció genial lo que dijiste eso, porque es verdad. Hay como una conciencia, ¿no? Hay algo que, bueno, que la escritora feminista Isaac Valencia dice, ¿no? Como esto de lo que pasa con la violencia, muchas veces se rompe el vínculo por el neoliberalismo, ¿no? Entre lo que genera una violencia y la violencia ya hecha, ¿no? Y me parece que ahí está muy mostrado y cero fetichizado, ¿no? Claro, para mí el problema es cuando, a ver, en el caso de Isa López, ella es una directora blanca que tomó una historia de personas racializadas y sin agregarle ningún tipo de estereotipo, logró contar una historia que desde lo digno no tiene, no tiene ningún tipo de estereotipos, no tiene ningún tipo de niños forzados para que te caigan bien. Lo hizo perfecto. Sí, yo estaba pensando como
la primera película en donde como que quizás ya había visto películas en donde hubiesen personajes afroamericanos, latinos, asiáticos, y en general en el cine de terror lo hay, pero que claro, que no muriesen al comienzo o que permaneciesen como en un rol protagónico y que claro, como que la primera en la que me fijo en que eso ocurre es justamente La Noche de los Muertos Vivientes de George Romero, y que claro, es como, uy, que después te llama la atención que una película en los 60 haya elegido a un protagonista afroamericano que patea y golpea y asesina a zombies blancos en su mayoría, y que es el héroe, y que rescata incluso a esta mujer blanca, y que claro, esa ya es una película que en los 60 se atrevió a colocarte como un héroe en un afroamericano, y bueno, uno después se pregunta ¿por qué esto no se replicó después en otros directores? Porque, bueno, George Romero después siguió utilizando ya a protagonistas afroamericanos, pero parece que esto no se difundió entre el resto de los directores y directoras de la época. Yo me Y uno se pregunto, pregunta por qué. yo me pregunto si George Romero era consciente de ello. Probablemente sí, ya que siguió haciéndolo, siguió haciendo películas con protagonistas afro, pero yo siento que quizás era demasiado visionario a su época y que también por el mismo tema del racismo no se debe haber popularizado en esa época, siendo que también era una temática que tenía harta presencia en esa época. O sea, había una lucha racial importante en sus años. Entonces también quizás de manera inconsciente él lo asimiló. No he leído al respecto. No sé si George Romero se considera a sí mismo como alguien que le interesaba a través del cine proponer a protagonistas fuertes afrodescendientes, pero me parece súper interesante que sea precisamente él, un hombre blanco, el que lo haya hecho. Sí. Sí, es llamativo, es cierto. Y menciono nomás al pasar que el actor que aparece en esa película es Dwayne Jones, que es el mismo que aparece en Ganja and Hess, que es una película que vamos a hablar hoy. Yo menciono a modo de no ejemplo una película argentina que se llama Los Inocentes, que es realmente todo lo que es la descendencia afro en Argentina culturalmente fue, pero recontra borrada, y es una película que se sitúa a fines de 1800, donde aún había esclavitud y demás, pero es una película pensada desde una lógica de acto escolar, digo, el blanco es el que tiene dinero y tiene la razón, y el negro es el que está asociado a la magia y a lo espiritual y demás. Digo, me parece que hay mucho laburo para hacer en cine argentino en este campo. Digo, quizás si después vamos a la obra de Laura Casabé, con La Vuelta del Malón, o con Los que vuelven, como que hubo un trayecto y un recorrido, digo, pero esta película hace muchos años cuando la había visto no me había llamado tanto la atención, porque es como las cosas que uno con el tiempo va construyendo, ¿no? El discurso de la grieta con el que se cría, las cosas son así, y el dominante es el dominante, y el dominado es el dominado, y se terminó, y viéndola años después digo, che, flaco, pero vos tenías tela para cortar, para hacer algo re interesante, y copiaste el estereotipo de nuevo, pero el no ejemplo, pero Argentina tenemos poco, chicas, poco. Claro, sí. Sí, también nos preguntábamos cómo es cuando las personas racializadas aparecen en pantalla, en el caso de Argentina, y cómo es cuando las personas racializadas filman. Lo que planteábamos nosotras es que cuando un grupo oprimido, una comunidad que se une en resistencia, haya personajes que se ven como ellos, que viven lo que ellos, que hablan como ellos, el cine puede experimentarse de otra manera. Es decir, no solo trata de identificarse, sino de la múltiple experiencia sensible que tiene el cine. Es necesario también visibilizar que existen, a ver, sacando estos ejemplos que son malos, también visibilizar que existen realizadores de comunidades afrodescendientes, indígenas, asiáticas y otras, porque muchas veces las personas blancas lo que hacen es contar las historias por nosotros. O sea, no se trata de una cuestión esencialista. Hay películas dirigidas por personas blancas que no reproducen estereotipos. Por ejemplo, bueno, Vuelven de Isa López, los que vuelven de Laura Casabé también es un ejemplo. Y son responsables con las narrativas que llevan a cabo. Pero hay otros ejemplos, y son los que más abundan, donde sí se reproducen estos estereotipos.
Sin embargo, en numerosas ocasiones a nosotras, a las personas racializadas, se nos niega la posibilidad o sea, a las personas que sufrimos la opresión, se nos niega la posibilidad de contar nuestra propia perspectiva sobre los problemas o de producir historias nuevas. Sí, por eso nos preguntábamos, bueno, ¿aparecen personas racializadas en el cine de terror? Porque también eso, ¿no? Ahí hablaban de temática y es muy interesante para pensarlo, ¿no? Como aparecen solo cuando hay una temática, ¿no? Como hablando de eh, la, la problemática del racismo o, como decía ahí Lu, si es posible contar propias historias, ¿no? Hablar de los propios miedos, ¿no? Y bueno, en relación a esto del estereotipo, encontramos muchas cosas que ustedes venían diciendo, ¿no? Con esto de la figura del salvaje, la figura de lo exótico, de lo mítico, es como lo más recurrente, ¿no? Como eso vinculado a la violencia, vinculado a lo extraño, ¿no? Como el cuerpo otro. Em, y así como decía Estefanía, ¿no? Hay tópicos que se repiten, uno de ellos es Black Dudes Dies First, ¿no? Como el hombre negro muere primero, que da cuenta de una recurrencia. Los personajes negros suelen morir primero, lo que puede ser índice de una debilidad, o sea, como querer mostrar una debilidad, o de poco interés en el desarrollo del personaje, eso también. Eh, y otra aún más típica es lo que venía diciendo el negro mítico, que está vinculado al exótico, donde no hay investigación para ver cómo es la espiritualidad de esas comunidades, sino que se explota lo poco conocido para generar rareza, ¿no? Entonces también aparece mucho una figura, ¿no? Que es la de White Savior, capaz, bueno, habíamos hablado, me parece, en el podcast anterior, ¿no? De esta figura de sujeto blanco con culpa que reproduce una promesa cristiana, salvar a la humanidad y unirla a pesar de sus diferencias. Pero bueno, encontramos en estos estereotipos como algo bien propio del cine estadounidense, como no que solo se reproduzca ahí, sino como si ese cine lo generase, no hablando peyorativamente del cine estadounidense en sí, porque a mí me encanta, sino que hay películas, ¿no? Que reproducen esto y que muchas veces en nuestros países se copia eso, ¿no? Y es tremendo. Bueno, Lu tenía medio un ejemplo por ahí. Claro, hablábamos de estas copias en Cementerio General, que da, o sea, que es la primera película de terror que tuvo el Perú, que fue en 2006, creo que se estrenó, y es literalmente una copia de una película yankee en todos sus aspectos. No hay, o sea, mientras veíamos el tráiler y con Meli, lo que notábamos es que, por ejemplo, la película trata de un grupo de chicos que va a un cementerio a invocar espíritus con una ouija. Y lo que nos llamó mucho la atención es que habiendo tanta mítica en Perú, habiendo tantas historias propias, folclóricas del lugar, ¿por qué ibas a meterte con algo tan ajeno como lo es la ouija, por ejemplo? Eh, Nos llamaba mucho la atención eso. O sea, las personas indígenas y marronas podemos contar nuestras historias desde nuestra propia voz, o sea, nuestra forma de ver desde nuestra forma de ver el mundo. En este caso, en las películas de terror, nuestros propios miedos. Más que nada para que las próximas generaciones de cineastas racializados en Latinoamérica puedan tener referencias estéticas nuevas, no una copia de algo yanqui, sino algo nuestro propio. Yo tengo la duda existencial de si se puede considerar cine racializado el cine de género hecho acá en Latinoamérica. Porque acá en Latinoamérica no sé si directamente podríamos considerarnos blancos, ya que somos la mayoría mestizos. Esa es mi gran duda. Cuando hablamos de cine racializado, hablamos de personas afrodescendientes y personas indígenas descendientes o asiáticas, tipo, no de gente latina blanca. Esa era como... O sea, ¿existe la gente latina blanca? Esa es mi duda en realidad. Sí, hay un montón de gente latina blanca. Tipo, o sea, en realidad ser racializado, como explicábamos al principio, es cómo te socializa, o sea, cómo se socializa tu... O sea, obviamente a un latino blanco no lo van a tratar igual que a mí, ponele.
Y fíjate cómo funciona también nuestra mente, que pensamos, bueno, protagonistas racializados y nos pusimos a enumerar películas, ¿no? Donde aparecían. Entonces, como que había algo ahí que está Claro, claro. No digo que seamos racistas por hacer la diferencia, sino como que ya está instalado en nuestra sociedad y que justamente faltan, ¿no? En cambio, por ejemplo, vos decías esto de latinos blancos, Polet, no sé qué onda la tele de Chile, pero acá en Argentina, literal, pones una novela y son todos rubios y, no sé, póngale más características que se puedan encadenar, pero de ahí empieza, ¿no? Y entonces, nada, como hay una diferencia, ¿no? De claro. hecho, bueno, hace poco se viralizó, ¿no? Un corte de una novela de Argentina en que había como una mujer paraguaya, no sé, que olvidaba la memoria y se olvidaba de que era paraguaya y que, tipo, cuando se enteraba que el marido era paraguayo, era como que decía como, qué asco, no sé qué, y era como, hay todo un racismo acá en Argentina que es, tipo, tremendísimo. Y por eso nos parece importante como esto, establecer la diferencia no como una diferencia esencialista, sino justamente basándonos en lo que decía Lu de em, la diferencia, la socialización, ¿no? Como la experiencia es lo que te termina marcando. Eso. Claro, además, por ejemplo, bueno, a lo que íbamos con la película de Isa López es que si bien cuenta la historia de estos chicos que son racializados, ella es, al ser latina, de todas formas, es una persona blanca. Y es a lo que íbamos es cuántas oportunidades se nos da a nosotros, los realizadores indígenas, racializados. O sea, si nos ponemos a pensar cuántos directores afrodescendientes, indígenas, asiáticos en Latinoamérica hay, es nula. Siempre es como alguien blanco contando nuestras historias, nunca desde nuestra perspectiva, nunca Pero más en contando... terror, ¿no? ¿Qué? Más en terror, digo, cuando es un género como más específico, todavía más pasa Claro, o eso, ¿no? sea, es súper, y con Meli nos pusimos a buscar, es súper difícil encontrar directores racializados en Latinoamérica y mucho menos en el terror, es como súper difícil. Y la cosa es que no hay directores racializados, es que no se nos dan las mismas oportunidades que a los directores blancos. Así que Claro, yo a los directores latinoamericanos, por ejemplo, no sé, a Iñárritu no le diría que es racializado, por ejemplo, porque para mí es una persona blanca, por más de que sea latino, es una persona blanca. claro, Em, capaz, capaz sufre discriminaciones, pero no va a ser por una cuestión racial, va a ser por una cuestión de territorio, ¿no? De que es Latinoamérica, y me parece que decir que alguien es blanco no es una mala palabra, sino como, bueno, o sea, y que, que justamente estábamos viendo que alguien blanco puede ser antirracista, ¿no? Como es el caso de, o sea, o no sé si es el caso, pero como que puede llevar, yo creo que hay una perspectiva antirracista ahí en esa película, o puede rastrearse o puede leerse desde una perspectiva antirracista. Y eso es lo importante, me parece, en ese sentido, ¿no? Como no ver como, bueno, no es blanca, entonces no puede hacer nada, no, para nada, pero si es blanca y va a contar una historia como eso que decíamos, que sea con responsabilidad, no fetichizando todo lo que contaba Estefanía, ¿no? Con respecto a Boas Maneiras, y con lo que un poco decíamos con Vuelven, ¿no? Como que no había fetichización, sino que había un contar, una realidad, ¿no? Que me parece también importante por lo que venía diciendo también Ashi, ¿no? Como cuando se cuenta lo del narcotráfico, sí está lleno de estereotipos, uf, y sí tienen que ver con ambas cosas, porque muchas veces se cruza lo latinoamericano en general, muchas veces se cruza, ¿no? Con la racialización. Son como dos opresiones diferentes, ¿no? Como que se cruzan y ahí aparece estereotipado muchas veces en muchas películas, sobre todo estadounidenses. Bueno, y voy terminando la idea. No, de que muchas veces aparece estereotipado, pero me parece que justamente como la directora, no sé si decir así, si tiene una perspectiva antirracista, pero me parece que hay una conciencia de mostrar esa problemática, como ustedes decían, como desde esa cercanía,
sacando este estereotipo para mostrar lo humano, digamos, o lo no humano en otros sentidos, ¿no? Pero sacar de ese lugar criminal le abrió muchas representaciones de personajes como muy ricas. Eso. Sí. Y además lo que pasa mucho en Argentina es que esto de la esto del estereotipo de que siempre las personas racializadas cumplimos ciertos roles, siempre somos la mucama, siempre somos, no sé, el policía, siempre estamos como en esos personajes, nunca podemos ser el protagonista, nunca podemos ser, o sea, siempre caemos como en eso, solamente en esos personajes, nunca podemos destacar. Entonces a eso va también lo del cine racializado. O sea, ¿en qué películas yo veo representación indígena de Latinoamérica? ¿En qué películas veo representación afro? Va por ese lado más que nada. Atendíamos también a realizadores afrodescendientes, indígenas, asiáticas, a ver qué conocíamos que había disponible para ver y si había alguna diferencia en la manera en la que tienen de contar historias, si eso podía ser por una cuestión no esencialista, como veníamos diciendo, sino justamente por la cercanía, como decían a propósito de Isa López, ¿no? Entonces, para contar sus propios miedos, sus propias historias, y por eso elegimos Us de Jordan Peele y Ganja and Hess de Bill Gunn. Bien. Bueno, a mí esas películas me encantaron, y como les decía a Lucy antes, sí había visto Us y Jordan Peele y me encanta. Bueno, no sé si Get Out fue antes o después, pero claro, ya después lo que hizo con Lovecraft Country también es increíble. Colocarte personajes afroamericanos, contarte los miedos de los afroamericanos y que sí es una novedad. Sobre todo recuerdo mucho lo que decía Robin Coleman, que fue la que hizo este libro que está ahí atrás, que es Horror, ¿cómo es? Horror North, y que después se hizo el documental de Black Horror, donde ella justamente cuenta por qué a los afroamericanos, pese a que salen tan poco en el cine de terror, o con papeles muy pequeños, les encanta como público el cine de terror. Y claro, ella menciona la historia de los afroamericanos, bueno, y de los afrodescendientes, es una historia de horror. Entonces, claro, hay un antecedente que hace que justamente el miedo sea parte de tu historia como perteneciente a un grupo racializado. Y claro, justamente lo que Jordan Peele ha señalado en varias entrevistas, que él siempre va a contar historias con actores principales y secundarios afroamericanos, porque a él le interesa el miedo que sienten los afroamericanos y colocar justamente al blanco en la situación del espectador de tú date cuenta cuáles son mis miedos, justamente. Recorrer una calle no es lo mismo, que un policía se te acerque no es la misma situación de ansiedad que le genera a un blanco como a un afroamericano. Entonces, claro, en Us, que a mí me encanta y que todavía no creo que la logre entender del todo, pero me gusta mucho lo que hace con este doble, de jugar con el doble de no solamente las personas, que ya es todo un tema de terror, sino cuando una cultura tiene un doble siniestro que está ahí bajo las bases mismas de tu país y que bueno, que se te enfrenta en un momento dado y te tienes que chocar contra este doble y que bueno, en este caso es el doble de los mismos afroamericanos, que tanto replican o no lo que ha sido la misma estilo de vida del blanco. Mucha admiración por esa película y siento que no fue quizás tan apreciada como Get Out. Y bueno, si a ustedes no les gustó o lo que sea, también me interesaría saber como por qué. Pero bueno, As, como decía ahí Estefanía, ¿no? Tiene que ver con esta cuestión de el doble de una familia afro, ¿no? Que bueno, empieza con una especie de flashback, ¿no? Que está justamente una familia de dos padres y una niña, y esta niña se escapa y se mete en un lugar de espejos, esos que están en el circo, y encuentra su doble, digamos, y bueno, hay un corte, no sabemos lo que pasa, ¿no? Y nos llevan al presente, donde una de esas niñas, nada, lleva una vida también familiar, ¿no? Y se van de vacaciones y una noche, ¿no? Aparecen sus dobles. Y es muy loco porque aparecen, ¿no? Agarradas de la mano, de la misma manera en la que al principio nos muestran como una publicidad, ¿no?
World no sé qué, que podría ser como hoy lo podríamos pensar, no sé, en relación a la ONU, por ejemplo, con esas imágenes típicas, ¿no? De personajes pequeños, ¿no? Agarrados de la mano, ¿no? Como si no hubiera diferencias ni de color, ni de, bueno, color no, bueno, diferencias raciales, de género, ¿no? Como esta idea de unión, ¿no? Y cómo replica ahí en la película esa postura, ¿no? De agarrarse de las manos, pero de forma muy tétrica, como hasta de Michael Myers mirando, ¿no? Por fuera de la ventana, como encima el traje es parecido, es un traje rojo, pero tiene como ese traje como, ¿cómo se dice? Cuando es completo, así. Mameluco. No. ¿Un overall? Claro, exacto. Sí, a mí me produce mucho terror la película, pero me interesa saber su opinión. A mí también me dio mucho miedo, me parece que por momentos genera climas muy interesantes, es de esas películas que además te dejan pensando si entendiste todo o no, pero quizás en un punto me pareció más interesante la anterior, Get Out, por esta cuestión de que es como que lo mágico y lo raro y lo exótico está de parte de los blancos. Es esa, como esa vuelta, me pareció quizás más simbólica y más profunda que As. Y con As me pasó imaginarme eh, el mismo escenario, pero con personajes blancos, con personajes hegemónicos. Y la verdad es que sería una película mala, es como que pierde mucho el sentido y la magia que tiene al ser, este, al ubicarse, al tomar una familia de una minoría, como que siento que el blanco no tiene ese miedo, o si lo tiene, no es tan trascendental. Él también hizo cosas muy interesantes detrás de este revival que hubo de La Dimensión Desconocida, también transitó varios episodios estas mismas temáticas. No recomiendo toda la serie, pero hay algunos episodios que están muy buenos en ese sentido. A mí me pasó con Us que me gusta mucho el protagonismo de esta madre que parece como la madre perfecta al comienzo y que después evoluciona y su arco dramático la convierte como en la gran villana finalmente de toda la historia. Creo que eso a nivel de guión me gustó bastante porque no lo esperaba. Como que se hizo difícil para mí de predecir. Y yo estoy siempre viendo las películas esperando el momento donde, va a pasar esto. Mira, ¿viste que hizo eso? Y creo que As tiene un giro sorprendente al final. Sí, se me hizo quizás un poco inverosímil en un momento y que ahí me desconecté de la película, siendo que tenía mucho potencial, a mi parecer, lo tiene en realidad, pero algo me pasó como en al tercer acto de la película, que perdí la conexión con la protagonista, quizás porque se deshumaniza mucho también. Creo que esa dualidad y juegos de como de quién es el malo, quién es el bueno realmente, funciona muy bien en Us. También me gusta mucho esto que decía Meli recién sobre que estos dobles, cuando tratan de apoderarse del mundo, de la luz, como el mundo de arriba, por así decirlo, se tomen de las manos, es tétrico y a la vez es bonito. Entonces es como que te genera todo el tiempo una especie de, como de, no sé cómo explicarlo, como sentimientos encontrados. Y que se agradece igualmente porque sigue siendo un cine nuevo, a mi parecer, que era necesario que este director, se me olvidó el nombre, el director de Get Out y de Us, eh, Peele, Jordan Peele, creo que tiene un dominio de sus propias temáticas también. Al él ser alguien afrodescendiente, logra perfectamente pasar también, porque él hacía comedias, me parece antes, logra pasar muy bien, épicamente, al género y lo hace desde su perspectiva, que le da mucha identidad y lo hace muy único. Y también por lo mismo, creo que otras películas que también aborden estas temáticas todavía siguen quedando pequeñas en comparación a lo que ha logrado Jordan Peele. Que así como también dijo recién allí, que le gustó más Get eh, a mí también me gustó bastante Get Quedé como después de verla un lapsus pensando en lo que acababa de ver
y sentí toda la desesperación del protagonista a lo largo de, como de su viaje, que es terrible, pero sí o sí creo que es más ad hoc a nuestro episodio Terra As, porque tiene una protagonista femenina que es madre, que es afro, que también hace un cuestionamiento social tremendo, hablando como de ciudadanos o personas de distintas categorías, que es sí o sí una temática que atañe al cine racializado. Para mí, justamente como Jordan Peele tiene esta visión del cine y de sus propios miedos y puede llevarlo a la pantalla, debería haber alguien en Latinoamérica racializada y que pueda hacer lo mismo. Y seguramente debe haber algún director o directora, pero las oportunidades no se nos dan y la pregunta es ¿por qué no se nos dan? Y la finalidad que teníamos con todo este proyecto de cine racializado y con este podcast es que tal vez podríamos haber incluido a la lista de las películas como Roma, Siete Cajas, Bolivia, La Teta Asustada, etcétera, que son películas de directores blancos, son latinos, obviamente, pero siguen siendo blancos y no es a lo que apuntamos con esto. Por lo que ya dijimos, eh, este podcast, o sea, todo esto es más que nada para difundir películas dirigidas y o protagonizadas por personas no blancas y así poder empezar a consumir un cine con diversidad y no quedarnos solo con el cine etnocéntrico y eurocentrista que predomina en la industria, porque obviamente por más de que estemos en Latinoamérica, los protagonistas siguen repitiendo estos rostros hegemónicos. Pensar otras producciones que capaz se le hayan venido a la mente mientras charlábamos. Porque, por ejemplo, yo pensaba en la serie Them, que la recomiendo muchísimo, a mí me despertó mucho miedo, y creo que una vez que ves esa serie, no hace falta que te expliquen nunca más por qué el blackfacing es horrible, por ejemplo, ¿no? Porque sucede, hay una especie de payaso que tiene blackfacing y es tipo, da mucho miedo y entendés por qué hay esta cuestión del trauma, y está Lovecraft Country, que fue producido eh, por Jordan Peele también, que creo que ambas series, de tanto Them y Lovecraft Country, juegan mucho con el trauma de la guerra, y ahí se nota mucho esto que hablamos de la diferencia de la socialización, ¿no? Como cómo son tratados ciertos cuerpos y cómo son tratados otros, y cómo son representados siempre los traumas de la guerra de personas blancas, y no se había hasta este momento, hasta esos años, explorado qué onda con eso, ¿no? Como, cómo eran tratados esos cuerpos, qué onda ese trauma, es diferente, ¿no? Eso por un lado. Y ahora volviendo a As, pensando, bueno, desde cierta perspectiva antirracista, lo que se produce es una politización del género, ¿no? En el género de terror. Con ambas, con Get Out y con As. Me gustó eso que dijo Ashley de Get Out, como que lo místico está localizado en la gente blanca, ¿no? Y no al revés como siempre. Siento que en As, y que por eso también nos interesaba traerla a la peli hoy para charlar, lo que había era como quizás más explícito esta cuestión política, en el sentido de cómo la familia, la figura de la familia muchas veces es utilizada para hablar de la nación, ¿no? Del país, como cómo se estructura la familia sirve a veces de alegoría de cómo funciona la nación, cómo es administrada. Entonces, atacar a eso, cómo está armada justamente esta familia, es pensar, bueno, ¿qué pasa con el país, no? De hecho, cuando aparecen estos monstruos doppelganger, se presentan diciendo somos americanos, ¿no? Como antes de ser humanos, antes de ver lo que sea, son americanos, ¿no? Y me parece que es una de las potencias del terror, justamente meterse con ese tipo de problemas, y me parece que la perspectiva antirracista es la que puede realmente cuestionarse por estas cuestiones nacionalistas, porque lo que tiene específicamente, ¿no? Los yanquis, que es como con esta fachada, ¿no? de espíritu nacionalista, pero cuando miras para el costado, ¿no? ¿Cuántas minorías dejan afuera, ¿no? Y me parece que es súper valioso como en ese sentido, ¿no? Y a mí particularmente me gusta, o sea, insisto que me gusta mucho esta película, porque Lupita actúa increíble, es increíble y es tan poco reconocida esa actuación. Y
y no sé, bueno, el momento en el que, bueno, que lo traía un poco Pola, ¿no? Cuando nos damos cuenta que ella es la otra, ¿no? Hay algo ahí que como, es como si se empieza a romper y no termina de romperse, que es como decían, tiene mucha potencia, y sí puede ser que tenga cosas cuestionables, pero a mí particularmente, como eso, como decían, como es algo nuevo, quizás, o algo que no había visto. Por otro lado, sí existen, ¿no? Películas dirigidas por personas afrodescendientes, bueno, o indígenas y otras comunidades, también protagonizadas, ¿no? Y pensamos en, además de esta politización del género que se veía en estas producciones, bueno, reinvenciones del género, como pasa en Ganshan Hess, ¿no? Además del Blaxploitation icónico, ¿no? A mí una película de vampiros justamente que me gusta mucho, que es Death by Temptation, que es de James Bond III. Pero hay muchos íconos también racializados en el cine de terror, que muchas veces es subestimado, ¿no? Por ejemplo, cuando se decide que un personaje que no había sido pensado como blanco, desde el inicio de repente en una película aparece en un cast una persona negra, como ya se empieza a decir, ay, es para incluir, no sé qué, pero yo creo que subestiman justamente este encontrarse a alguien parecido a vos o parecido a alguien que querés, porque también pasa eso en las comunidades, ¿no? Y me parece que hay bastantes iconos interesantes, aunque hayan sido dirigidos por personas blancas, como Candyman, bueno, Queen of the Damned, y Blade también, o también sucede muchas veces, y hablamos de cómo a veces estos iconos son reinventados, ¿no? Blade, hace poco Lil Nas sacó un videoclip interpretando, ¿no? Ese personaje. O con Candyman, ¿no? Hace poco salió la película de Nia Da Costa, ¿no? Que reinventa este personaje o lo vuelve a revivir, ¿no? Y eso, y volviendo entonces a Ganshan Hess, que me interesan también sus opiniones, lo pensábamos como una reinvención del género desde otras perspectivas. Sí, a mí me interesa mucho mencionar de Jan Ángels, y es el tema de que tanto Bill Gunn, el director de esa película, como Jordan Peele, como que potencian mucho el papel de la mujer afroamericana. Así como que se preocupan mucho de darle un rol activo, y bueno, en Nas el personaje de Lupita es la que lleva la acción, incluso le dice a su esposo, o sea, aquí la que decide ahora soy yo, y no hay ningún conflicto de virilidad, de masculinidad con el personaje masculino, como que, bueno, lo acepto, no tengo ningún conflicto con eso, y que también ya se ve como presente en esta película de Young Angels, y que claro, tiene hasta el nombre de la protagonista en primer lugar, siendo que la historia se supone que la protagonista, este Dr. Hess, que es un antropólogo que investiga una antigua civilización en Nigeria, pero claro, la película al final, a la mitad de la película se la lleva a Yanga y te la presenta como una mujer afroamericana de carácter fuerte, pesada, pero que te cae bien esa pesadez que uno dice, hoy tiene una personalidad propia, no trata de fingir, es sumamente directa, y bueno, es genial que al final de la película ella sobreviva a todos sus amantes y esposos sin ningún conflicto. Entonces, me agrada mucho lo que hacen estos directores afroamericanos de potenciar estos personajes femeninos afroamericanos, y que en gran medida fueron abandonados en su comienzo con todo el tema de las luchas feministas en Estados Unidos, en donde no incluyeron a las mujeres afroamericanas y las demandas de ellas, tanto como mujeres como mujeres negras, y que claro, las dejaron de lado, pero claro, estos directores las colocan en un rol activo y decidido, que no tiene nada que ver con esta imagen de la mujer empoderada blanca, que también está muy comercializado por el feminismo más conservador de Estados Unidos. Y creo que eso destacaría, las mujeres afroamericanas en estas dos películas son increíbles. Yo quería comentar sobre una cosa que dijo Lucía, sobre que tienen que existir directores, directoras que tengan origen indígena en Latinoamérica y que estén haciendo cine, tienen que existir. Probablemente están haciendo documental más que ficción, y que creo que tiene que ver también con el acceso, ya que la discriminación y el racismo, que es tan paradójico que existe en Latinoamérica, porque a mi parecer Latinoamérica es un país que ha sido siempre mestizo y que hemos sido lesijes producto de una violación de Europa a Latinoamérica,
pero entendiendo que efectivamente no todos tenemos ascendencia indígena, lo que lo hace mucho más difícil, porque al ser una minoría, conseguir apoyos para poder hacer cine, el cine es muy colectivo, entonces conseguir apoyo que crean en tu discurso, que apoyen tu historia y poder llevarla a cabo, es mucho más viable hacer documental. Acá en Chile hay hartos documentales que cuando uno los ve y que hablan sobre racismo también, da escalofríos, dan ganas de llorar, son historias de terror prácticamente, de masacre, de exterminio. Entonces, a mí me encantaría, y creo que estoy muy de acuerdo con lo que dijo Lucía, en que tenemos que incentivar y apoyar a directores y directoras que tengan interés en el cine de género y que tengan esta inquietud de narrar sus historias desde lo racializado, que es tan necesario desde Latinoamérica por nuestra historia llena de sangre, que necesitamos contar esa historia. Y más que nada también porque podríamos hablar de un sinfín de documentales con estas temáticas, pero ¿qué pasa en la ficción? La ficción es glamorosa, es esto como... se podría hacer como una especie de analogía entre la publicidad y el cine, que el cine de género debiera mostrar como lo horrible y la publicidad lo perfecto. Pero ¿qué pasa con la ficción y el documental? El documental muestra la realidad desde una perspectiva, desde el autor o la autora, y la ficción en algo más glamoroso, o sea que necesitamos estos rostros femeninos o masculinos que sean perfectos, que repliquen estos cánones de belleza norteamericanos, anglosajones, más bien europeos, en vez de reconocer nuestros rasgos latinoamericanos y abrazarlos y quererlos y también empoderarlos y hablar desde la identidad, que es lo que hacen las obras auténticas y también lo que podría ser como de alguna manera mostrarnos ante la sociedad como quienes somos de verdad y no la copia de la copia de la copia. Eso, quería hacer esa reflexión. Bueno, a mí me gustaría decir que, bueno, a propósito de lo que venían diciendo Estefanía y Paulette, creo que justamente Ganja Anges muestra mucho placer y produce mucho placer visual que va en contra con esas imágenes tan duras, entonces hay otras historias posibles que contar y que ver. Eso. Y a propósito específicamente de lo que decía Estefanía, que me encantó con respecto a la realidad de las mujeres en el feminismo estadounidense, traigo una cita de Bell Hooks, que falleció en estos días, que fue una teórica feminista importante, que dice así: mientras unas mujeres dominen a otras por el poder de clase o de raza, no podrá haber una plena hermandad feminista. Entonces, me parece que se lo podríamos dedicar al podcast de hoy, donde estuvimos aprendiendo y reflexionando y viendo distintas perspectivas. Bueno, yo soy Lucía y con Meli somos Atacacine en Instagram y en YouTube. Bueno, quiero invitarles a que nos sigan a través de redes sociales a la comunidad de cine de género iberoamericana, de mujeres y disidencias sexuales, @gritaterror en Instagram, Facebook y YouTube. Bueno, soy Ashi Tursi, vengo de solista. Me pueden seguir en Instagram, Twitter, que no lo uso mucho, o buscar mi canal de YouTube, siempre Ashi Tursi con Z. Hablo de cine de terror, de género, más que nada argentino, también latinoamericano, y estén atentos a YouTube que van a volver los videos el año que viene. Yo soy Estefanía, estoy a cargo de Mujeres del Terror, en donde promovemos el análisis de literatura y cine de terror latinoamericano. Así que si quieren seguirnos, Mujeres de Terror, tanto en Twitter como en Instagram. Estás sintonizando Aterra Podcast. Hablamos de cine sin miedo.